Descalzas y descalzos, ¿cómo están? Yo soy Sil y en este video vamos a hablar de las obras de dominio público. ¿Qué es eso? Son aquellas obras en las cuales vos no tenés que pagar derechos de autor. Podés descargar libremente y están más liberados para que la cultura en general tenga un acceso más igualitario. Todos los años se liberan algunas obras y muchas veces los derechos por las que están protegidas caducan. Ese es el caso de algunos de los libros de los que te voy a hablar hoy. Todos los años se hace una revisión y se fijan cuáles son los que siguen alcanzados por los derechos de autor. Estos 10 que te voy a nombrar ahora son libres de dominio público y esto fue declarado ahora, en enero del 2025. ¿Vamos al listado? El primero del que te voy a hablar es El ruido y la furia de William Faulkner. Este fue un libro que fue publicado en 1924 y que tiene un género que corresponde al gótico sureño. Narra la decadencia de la historia de una familia la primera parte del siglo XX en Mississippi. Se trata de la familia Compson y en el libro vamos a asistir a monólogos internos de cada uno de los hermanos que constituyen esta familia. Todos tienen que ver con la relación y el lugar que le van a dar a la hermana Compson. En definitiva, se trata de una historia familiar donde vemos todas las pulsiones, el amor, el odio, la competencia entre hermanos, todo lo que existe siempre en un núcleo familiar que en este caso encima está atravesado por la decadencia económica. Otro libro maravilloso de un escritor norteamericano de culto, Ernest Hemingway, es Adiós a las armas. Este libro también es ahora de dominio público y se llama así porque en realidad cuenta una historia de amor de un soldado con una enfermera en la Primera Guerra Mundial. Dicen las malas lenguas que Hemingway se basó en su historia personal en una situación que tuvo cuando se lastimó una pierna y conoció a una enfermera. El tercer libro del cual te voy a hablar es Una habitación propia o un cuarto propio según cómo esté la traducción. Y si te estoy hablando de Virginia Woolf, esta genia que en realidad fue una escritora feminista de avanzada. Ella en este libro lo que va a hacer es recuperar una serie de charlas que tiene, charlas universitarias, donde ella daba clase en la universidad, en una de las universidades donde milagrosamente en aquella época la dejaban dar clase. Y todas estas charlas que ella va a tener y que están recopiladas así, tienen que ver con un cuarto propio. Un cuarto propio es una forma de significar el espacio que tiene que tener una mujer en aquellos contextos para poder desarrollarse. No solamente un contexto de aislamiento, de tranquilidad, de no tener que servir a nadie, de no tener que ser esclava ni ama de casa, sino que además una independencia económica que le permita poder desarrollarse en el área de las letras, algo muy, muy difícil si no estabas en aquel entonces sometida a algún hombre. Sin novedad en el frente, de Erich Remarque es un autor alemán que cuenta los horrores acontecidos durante la Primera Guerra Mundial. Lo hace desde el punto de vista de un soldado que está hablando con sus compañeros de camaradería, camaradería. Y bueno, y ahí te enterás de las peores vejaciones, los peores horrores. Y bueno, es una crítica a todo lo que fue la sociedad también de posguerra, con lo cual es un clásico que hay que leer porque además está contado desde el punto de vista alemán. Además, nos va a contar cómo repercutió todo eso en cada uno de los soldados, en toda esa generación que se perdió, cómo los soldados dejaron de ser niños, jóvenes, para pasar a madurar de la peor manera, cómo perdieron sus sueños, cómo perdieron su juventud y los traumas que les quedaron en muchos casos. Cosecha Roja de Dashiell Hammett es otro libro que fue declarado de dominio público en este 2025. Es el quinto libro del cual te voy a hablar hoy y tiene que ver con una novela
detectivesca de policías. Está ambientado en Montana y aparece un pequeño gángster que quiere liberar de la mafia a esta ciudad minera. Tiene una trama argumental compleja porque es una crítica a la sociedad de aquel entonces y también una crítica al capitalismo y a quienes realmente son los dueños de la tarasca, los que mandan sobre la vida de las personas, de los pueblos, del medio ambiente. Y bueno, es una novela que justamente por todos estos condimentos es un clásico y tiene más actualidad que nunca. Hay que ver qué le pasa a este detective, si puede o no destapar la olla. De Dashiell Hammett también tenemos en el sexto lugar Al halcón maltés. También es una novela negra, él se especializa en este tipo de género, pero está ambientada en San Francisco y nos va a contar la historia de una estatuilla que quiere ser, en realidad, que desean robar un grupo de mafiosos. De vuelta aparece este condimento de la mafia, porque esta estatuilla es una especie de halcón, de ahí el halcón maltés, que tiene unas piedras preciosas en sus ojos, en su boca, y bueno, hay toda una trama llena de acción que también va a hablarnos un poquito de quiénes son los ricos, quiénes son los pobres y quiénes son los que siempre, siempre, siempre se salvan. En el séptimo lugar tenemos Copa de Oro de John Steinbeck, mi ídolo, mi escritor favorito, a quien descubrí en La ira de las uvas. Realmente lo amé, después leí La perla, también lo amé, y este libro, Copa de Oro, no lo leí. Aparentemente, por lo que estuve pispeando, tiene que ver con la conquista de Panamá, porque parece que hay un pirata que lo mandan a conquistar ese territorio y vamos a ver de qué se trata todas esas aventuras que va a tener en el mar y después cuando llegue al lugar que tiene que conquistar. Un fuerte viento en Jamaica, Richard Hughes. Esto nos ubica a mediados del siglo XIX en el devenir de dos familias que tienen unos orígenes muy opuestos. Una de las familias es inglesa, los Thornton, y otra es criolla, los Fernández. Las dos familias viven en Jamaica en una especie de paraíso hasta que de repente las condiciones meteorológicas generan que se desarrolle un fuerte viento, un temporal, puede ser no sé. La cuestión que se tienen que ir de ahí y se van a ir a Londres para ser educados. Pero parece que en el medio del viaje que hacen en barco aparecen unos piratas, que no deben ser los de la Copa de Oro de Steinbeck, aparecen unos piratas y secuestran a estos niños de estas dos familias. Es una obra que muestra la crueldad que puede haber también en el mundo infantil, el descubrimiento del propio cuerpo y cómo a veces las personas tienden a confundir bondad con maldad, verdad con mentira. El niño que ríe, de Olivier Lefebvre, también es un libro que quedó liberado y la obra nos habla de un choque entre dos culturas. Esta historia fue llevada al cine y no solamente eso, sino que generó la censura de... En el fondo se trata de un niño que quiere convertirse en adulto, pero él viene de una tribu, los navajos de Estados Unidos, y va a encontrarse con un choque cultural que va a dejar mucho, mucho que desear. Y bueno, este libro fue censurado durante mucho tiempo, sin embargo, el escritor también es un premio Nobel. Y el último que te traigo es La cuerda de Patrick Hamilton, que acá parece que es un grupo de estudiantes que se reúnen y terminan matando a uno de sus amigos. El tema no es ese, el tema es que encima lo meten en un cofre y arman una fiesta con los familiares y con los amigos, haciendo de cuenta que el muerto está en otro lado, pero con el cofre ahí en el medio de la sala y todos tomando aperitivos. Bueno, parece que es bastante tétrico y que tiene mucho que contarnos sobre la maldad humana, sobre hasta dónde pueden llegar las personas, sobre las relaciones que se establecen, sobre las competencias que empiezan en la escuela pero que siguen con mucho más fuerza en la universidad y cómo la sociedad no puede escapar a veces a este tipo de actuaciones no santas.
Hitchcock, como le encantó esta historia, porque realmente es bastante heavy, la llevó al teatro también en 1948. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones, suscríbete, poneme like, haceme un comentario, decime si leíste alguno, si no lo leíste y qué libro te gustaría a vos que pase a dominio público. Nos estamos encontrando en las demás redes y como siempre le digo que tengas la mejor semana. Chau, chau.